Y especialmente recomiendo este libro porque está fresco, fresquísimo, acaba de salir, lo voy a mostrar acá. Es del bestseller más importante que tiene la Argentina de no ficción y de ficción también, porque ha escrito Los Padecientes, entre otras cosas. Es El Duelo y es el licenciado Gabriel Rolón. Señor, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo andás amigo? ¿Cómo estás Bien, vos? gracias. Un gusto verte. ¿Qué se siente ser un rocker de la literatura argentina? Mira, a mí me halaga y me emociona mucho, por supuesto, que los lectores argentinos tengan la deferencia de elegir los libros que escribo. Me esfuerzo mucho, te juro, me esfuerzo mucho, estudio mucho e intento mejorar de libro a libro, porque hace rato que sé, vos sabés que decía Víctor Hugo, el escritor francés, ¿no? Decía que el éxito era una palabra espantosa porque su cercanía con el mérito engañaba a la gente, ¿no? Entonces yo sé que una cosa es ser exitoso, otra es ser meritorio. Mentiría si dijera que no sé que soy exitoso con los libros y te juro que me esfuerzo todo el tiempo para intentar ser meritorio. Pero me parece una gran... Algún día deberíamos dedicarnos a hablar de esto, la diferencia entre el éxito y el mérito, y después, sobre todo para entender los tamices con los que se define algo exitoso. Pero me resulta muy interesante y quiero recomendar mucho el libro que logré hojear entre ayer y hoy. Me detuve especialmente en la tercera parte de tu libro, porque uno puede decir, vas a hablar de algo que es sumamente difícil, que es el duelo, Mm. y empiezo con algo que vos has dicho y has escrito especialmente, que los duelos, te voy a contar de qué duelo estamos hablando, hay que duelarlos, hay que duelar el duelo. Claro, porque en primer lugar me parece que no podemos hablar de un duelo, por eso digo a veces los duelos, ¿no? La idea de duelo se une en nosotros a la muerte, ¿sí? Digo, generalmente a la muerte de un ser querido. Ahí hablamos de un proceso de duelo. Pero en realidad duelamos cada vez que estamos en pérdida, cada vez que perdemos algo que amamos. Es decir, que uno puede amar a su patria, ¿sí? Los griegos sabían de la importancia del doloroso, lo doloroso que era el destierro. De hecho, en aquel juicio donde a Sócrates se lo condena, se le da a elegir entre la muerte y el destierro, y él elige la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, consideró que no podría vivir si no fuera en su tierra, o sea que prefería duelar su vida y no duelar su patria, ¿sí? Esta abstracción que es la patria, era más fuerte para él. Y yo lo entiendo, digo, porque el destierro, pensá vos, ¿no? ¿Qué condena hay peor que tener que caminar por un mundo donde no le importás a nadie? Bueno, el desamor es un destierro. Mm. Cuando alguien te deja de amar, te destierra de su vida. ¿Y sabes Cuando alguien te deja, atravesás un duelo. Por supuesto, o sea, por eso vas a necesitar, cuando alguien te deja de amar, vas a necesitar un duelo. Vas a necesitar duelar eso que has perdido. Es decir, que el duelo aparece ante cada situación en la que perdemos, pero no perdemos cualquier cosa. Porque en la vida todo el tiempo estamos perdiendo, Mm. Luis. Todo el tiempo perdemos cosas. Pero ¿ante qué cosas se impone el trabajo de duelo? Ante aquellas cosas que no podemos reemplazar. Cuando perdemos algo que nosotros tenemos la sensación de que era irreemplazable, de que nos era necesario para vivir esa persona, esa patria, esa libertad, ese amor, lo que fuere, digamos, ese deseo, digamos, todo aquello que fue importante y que por algún momento nos hizo olvidar que la vida a veces es un lugar injusto, que todo aquello que por algún momento tapó la falta, tapó la angustia, todo aquello que por algún momento nos hizo creer que la felicidad es posible, es algo que si se pierde vamos a tener que duelarlo. Incluso en esta circunstancia tan especial como es el coronavirus y la cuarentena y etcétera, ¿se puede estar atravesando una situación de duelo? En esta situación de cuarentena decís, Sí. sí, claro. De hecho, la humanidad está en duelo, Luis. O sea, estamos atravesando una situación de duelo permanente. Desde hace 6 meses vivimos duelando. O sea, vos o te creés que justamente lo que hemos perdido, digamos, los abrazos que nos perdimos, el tiempo que nos perdimos de ver a algunas personas que amamos, los sueños que quedaron en el camino, digamos, donde a lo mejor algunas personas habían puesto mucho esfuerzo, habían puesto mucha garra, habían puesto muchas ilusiones. Bueno, todo eso
ya la situación de pandemia misma implica un duelo. Si en medio de esta situación además se te da algo, digo, pensá en la gente que ha perdido un ser querido, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que ha tenido que enfrentar la pérdida de una persona a la que aman y que, por ejemplo, no se pudieron despedir de ella, no la pudieron ver, no la pudieron acompañar? Es decir, que en todos los duelos que tenemos que vivir, se nos suma además que no hemos podido comportarnos como necesitamos comportarnos ante un duelo, porque hay una conducta ante el duelo. Digo, acompañar a un ser querido, verlo, estar a su lado, sentir que lo pudimos contener en sus últimos momentos. Bueno, hay muchos procesos que forman parte de aquello que después nos va a permitir realizar bien un duelo, y en esta pandemia no se han podido hacer. A lo mejor se ha terminado una relación afectiva y uno no pudo tener las charlas que necesitaba, las despedidas como tenía que ser, y entonces, bueno, en medio de todo eso, duelar es mucho más complejo, pero se duela, Eh, no queda otra que duelar. Es muy interesante porque muchas veces uno cuando quiere consolar al que está pasando por el dolor del duelo, que insisto, va desde la tragedia de perder físicamente a una persona querida, también la tragedia de perder el amor, que alguien deje de amarte, pero otros duelos, otras tragedias como, u otras pérdidas, mejor dicho, no tragedias, como perder la juventud, qué sé yo, ya ser una Sí. persona mayor, perder la posibilidad de ser papá o ser mamá, por lo que fuere, uno tiende a decir, lo vas a superar, quédate tranquilo, bueno, no es tan grave, hay otra situación. ¿Eso puede como obstaculizar el proceso que vos decís necesario de duelo una persona debe llevar? Te enoja. Por supuesto que la persona que está ensombrecida por un duelo, lo que menos necesita es que le digan que ya se le va a pasar. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque esas palabras apuntan a la razón. ¿Sí? Y apuntan a... De algún modo, intentan hacernos creer que no debería dolernos tanto, Claro. que no es tan importante. Y lo peor que te puede pasar cuando vos perdiste algo que para vos es importante es que te digan que no lo era. ¿Sabes qué? Viene alguien y te dice, bueno, Luis, ¿sabes cuántos hombres hay en el mundo? Ya está, listo, vas a encontrar a alguien más que te quiera. No me digas, porque no importa cuántos hombres hay en el mundo, importa este que en este momento de mi vida era el único para mí. Entonces ya sabemos que hay muchos hombres, que hay muchas mujeres, que probablemente aparezcan nuevos amores, pero ¿sabes qué? Es el momento del duelo, es el momento de la pérdida, digamos, y el ensombrecido tiene derecho a sentir ese dolor. Vos sabés que la palabra duelo tiene una doble significación. Digamos, duelo, por un lado quiere decir dolor, por el otro lado quiere decir batalla. ¿Sí? Por eso la gente dice se retaba a duelo, Mm. ¿sí? Es decir, se retaba una batalla. Entonces, yo creo que esto define, estas dos acepciones definen perfectamente lo que ocurre en un momento de duelo, que es que uno está en una batalla dolorosa. Uno pelea contra una especie de presencia permanente que no nos quiere abandonar, aunque aquello que él lo representaba se ha ido. Digo, vos perdiste a alguien que amás y esa persona en tu cabeza está más presente que nunca. La extrañás, te invade. Antes a lo mejor podías estar horas sin hablar y sin esto. Bueno, Luis, vos has vivido tus duelos, vos has perdido a tus padres, y yo estoy seguro que a lo mejor pasabas al principio una situación extraña, que es, bueno, tu mamá estaba en Rosario y por ahí no la veías o hablabas una vez al día, y seguramente cuando tuviste que enfrentar su pérdida, la extrañaste casi todo el tiempo, Mm. los primeros días. O sea, y vos decís, pero ¿por qué si yo no la veía? Ya estaba en Rosario. Bueno, no importa, porque se te imponía, porque esa imagen que del otro construimos, vos tenés que tener en cuenta que con las personas que amamos, nosotros tenemos una relación dual. Es decir, nos relacionamos con esa persona en el mundo, afuera, y nos relacionamos con la imagen que de esa persona construimos en nuestra mente, en nuestra psiquis. Yo en el libro le llamé el fantasma del otro, algo que me habita y que lo representa. Y cuando yo lo pierdo afuera, lo pierdo solo afuera, el fantasma me Sí, queda. total. Y desde adentro me tortura, desde adentro está más presente que nunca. Por eso el duelo es tan doloroso, porque no es que algo no está más, es que algo no deja de estar, es que algo está todo el tiempo y no te deja en paz, no te deja descansar, y es más, y te exige un trabajo, y ahí batallás con ese fantasma, intentando debilitarlo con el tiempo. ¿Para qué? ¿Para olvidarlo? No, el duelo no es el olvido. Para transformar un fantasma en un recuerdo con el que se pueda vivir y no un fantasma al que se padece todo el tiempo. Vos mencionabas recién, y lo decías todo el tiempo, el ensombrecido. En tus primeras páginas definís así
al que está pasando por una situación de pérdida, como el ensombrecido, porque lo habita una especie de sombra. ¿Y qué pasa cuando se plantea frente a una pérdida el que te hace la comparación aritmética? Bueno, no es tan, obviamente si se trata del fallecimiento de alguien, no hay, bueno, no es tan grave, qué sé yo. Podrías estar enfermo de coronavirus, te dejó de amar Sí. la persona que vos amabas, bueno, qué sé yo. O si estás enfermo de coronavirus y te podría haber tocado una enfermedad más grave. ¿Qué es esa suerte de compensación aritmética? Es una estupidez, Luis, es una tontería, porque eso es, a ver, yo creo, mira, a mí me pasa a veces cuando viene algún paciente que me dice, bueno, mira, qué sé yo sé que vos debes escuchar cosas tan difíciles, lo mismo, lo mío te debe parecer una estupidez. Pero te juro, es muy común que aparezca ese dicho en alguien y lo primero que hago es marcar que eso es un error. O sea, no hay dolores estúpidos cuando uno está sufriendo. Es decir, no es una estupidez. Si a vos te duele, es importante y es muy importante. Y en este momento es lo más importante del mundo. Y yo sé que, obvio, si me pongo a pensar, y le pasa algo a mis hijos, bueno, si uno va a pensar en eso, entonces no tenés derecho a que te duela nada en la vida. Y sabes que así no se puede vivir. ¿Por qué? Porque uno no vive necesariamente aferrado a situaciones extremas, a tragedias, y creer que si uno está atravesando un dolor que no es producto de una tragedia, no tiene derecho a que le duela, es una equivocación. Entonces yo creo que lo mejor que uno puede hacer cuando está frente a alguien que está atravesando un duelo es ser respetuoso, es entender que esa persona ha perdido algo que era muy importante para él. Y eh, excepto que vos me digas que lo ves que se congela en el dolor, es decir, que se congela y pasan las semanas, pasan los meses, y esta persona no se mueve nada de su lugar, ahí sí te diría, pero no la comparación aritmética. Ahí lo que hay que agarrar y hay que decir, ¿qué pasa que el deseo no vuelve? Claro. Estamos en riesgo de melancolía. Ojo con esto. Ahí sí hay que prestarle atención, pero no para convencerlo de que no tiene derecho al dolor, sino para entender que a veces hay dolores que tienen un tiempo, por lo menos en la característica del padecimiento tan enorme. Mm. ¿Sí? ¿Y se puede Vos poner ese podés tiempo? ¿Se decir, puede poner ese tiempo, digamos? Podés decir, no sé, alguien que ha perdido un ser querido, alguien que perdido un amor, naturalmente, o no sé, naturalmente, qué fea expresión, habitualmente transita un duelo de tanto tiempo. no, porque hay duelos que son, cada duelo es único, ¿no? Digo, lo que decimos, no, qué sé yo, imagínate duelar un hijo. Eh, no es lo mismo duelar un hijo que duelar un padre, no es lo mismo duelar una muerte que duelar la pérdida de un amor. Eh, para uno mismo los duelos, qué sé yo, por ahí uno no duela la pérdida de un amor a los 50 como la dueló a los 25, Claro. qué sé yo, ¿no? Digamos, la vida, sus situaciones, la historia, con quién estabas, quiénes te contenían. Pero digamos algo, ¿no? Sí me parece que un duelo, voy a ser caprichoso en esto, ¿no? Pero pongamos como término caprichoso, repito, un año. ¿Qué quiero decir? Está bien, si me decís conocí a alguien, salí 3 veces y lo duele un año, estás en problemas, Claro. Luis. ¿Sí? Ahí no caminaría el asunto. Pero me parece que sí es importante entender que el duelo es un proceso que tiene distintas etapas y esas etapas se tienen que ir dando. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que decir más, menos, según la pérdida, te repito, pero estamos bien. Si vos hace 2, 3 años que perdiste algo y te sigue doliendo como el primer día, estamos en un problema. El duelo Total. no ha ido haciendo su trabajo. Y Sí. como te decía, no es que no vas a tener dolor. O sea, quien ha perdido un ser querido y lo recuerda 10 años después, 15 años después, sigue teniendo dolor, pero no es ese dolor que te visita 24 horas todos los días y que no te Total. deja volver a desear. Es un Vos, dolor diferente, es un dolor con el que uno puede construir. vos decías que hay como etapas que hay que transitar y que pueden ser sistematizadas, insisto, tanto en un duelo complicado como por ejemplo ahora con las pérdidas de montones de cosas que hemos tenido por la pandemia y por la consecuencia de la cuarentena. ¿Cuáles son esas etapas, Gabriel? Duelo, yo lo definí como un proceso de 3 etapas. El primero es el impacto. Digamos, la primera etapa la llamé impacto porque tiene que ver con eso, ¿no? Con el golpe inesperado que nos produce la muerte o la pérdida de algo que queremos. Y digo inesperado aunque lo estés esperando, porque aunque vos digas, mira, mi viejo en cualquier momento se muere, yo sé que mi viejo en cualquier momento se muere, en el momento en el que digan, che,
se murió, el golpe va a ser como si no lo hubieras esperado nunca. ¿Sí? No es que no te puedes ir preparando, no es la misma sorpresa que si Sí, perdés un a alguien accidente. que en un accidente de tránsito y joven. Pero sí, jamás está lo suficientemente bien preparado. Aunque vos digas, mira, esta pareja, yo veía que ya no íbamos mucho, pero cuando llega el momento, por lo general duele y es un impacto. Entonces, ese impacto te hace trastabillar, ese impacto te empuja. ¿A dónde? Te empuja a un infierno. Empieza un comienzo de descenso que yo, tomando unas palabras griegas, a ese proceso lo llamé catábasis. Los griegos llamaban catábasis al proceso de descender hasta el infierno, un camino ciertamente dantesco, ¿no? Mm. Esta visita por los infiernos personales, ir a un mundo de dolor, de soledad, de sombras, de angustia, de incomprensión, un mundo donde te sentís frustrado, sentís que es injusto, sentís que hay algo que te falta, como si te hubieran arrancado una parte de vos misma. Bueno, todo eso, todo ese proceso durísimo, tremendo, fatal e inevitable después del impacto, es lo que yo llamé catábasis. Mm. Y después un tercer momento que denominé anábasis, que era la palabra griega que aludía a la vuelta del infierno, ¿no? Volver de a poquito hacia la superficie para recuperar otra vez el contacto con una cierta luz, la luz del deseo, ¿sí? Volver a sentir que tenemos ganas de estar vivos, volver a sentir que la vida tiene un sentido. Entonces, es todo un proceso, es un proceso complicado que te deja muy diferente al que vos eras cuando empezaste el duelo, Luis. Impacto. Cuando vos Sí, empezás un duelo, sí, perdés algo. sí. Eh, y cuando salís, vos salís con algo menos, que es algo que perdiste, no solo el otro amado, sino algo que vos eras. Claro. Se pierde en el duelo. Y salís con algo que no tenías antes. Porque Mm. el desafío del duelo es construirte en una persona diferente a partir de la pérdida. Ya hay algo que no vas a tener más. Pero por lo general, el duelo, lejos de ser una muerte, el duelo es un nacimiento. El duelo da lugar al nacimiento de algo que no éramos antes de duelar. Cada duelo nos deja diferentes y si lo hacemos bien, nos deja con algo de vida distinta a la que teníamos antes. Em, sin el menor ánimo, porque a esta hora de la noche y con el placer que en lo personal dice que a muchos nos da conversar con vos, hoy hay una discusión sobre las clases presenciales o no. Yo digo, la escuela es algo más que el lugar donde se imparten los saberes, efectivamente eso es así, pero es un lugar de pertenencia, incluso de privacidad, donde un chico va privadamente de sus padres y, perdón, y puede estar con sus compañeros. Hay un duelo por la pérdida de la frecuencia diaria. ¿Cómo te paras frente a esto, Gabriel? Mira, yo creo que efectivamente, como vos decís, la escuela es un lugar muy trascendente en la vida de un chico. Es el lugar de la socialización, es el lugar de la amistad. Usaste una palabra con la que estoy muy de acuerdo. No lo había visto yo de esa manera, pero no lo había dicho así, pero es cierto, es un lugar de privacidad. Claro. Es un lugar donde uno hace cosas con sus amigos, hace sus travesuras, hace su vida por fuera del hogar. Uno va empezando a vivir por fuera del hogar, ¿no? Con lo importante que esto es. Digo, empezar en psicología se llama salida exogámica, es decir, esto de empezar a amar por fuera de la familia de origen, ¿no? Y es un proceso necesario y claro que se ha estado duelando y que hay chicos que, sobre todo en los extremos, han perdido mucho. Digo, Claro, imagínate el chico de quinto año, claro. séptimo grado, su viaje de egresados, ser el más grande del colegio, lo que esto implica, hacer las rifas o vender las tortas para el viaje y, bueno, todas estas cosas que se han perdido. Y los más chicos, que también estaban iniciando un proceso de socialización en un ámbito nuevo, con amigos nuevos. Y todo esto es doloroso y se pierde y hay que duelarlo, como bien decís. Eh, el tema es que hay situaciones que son extraordinarias y esta es una situación extraordinaria, ¿sí? Yo no me animaría, con todo lo que te digo, que todo lo que valoro en la escuela, yo no tendría la capacidad en este momento de decir, creo que deberíamos volver. No lo sé. No Claro. lo sé sinceramente y creo que tengo que ser responsable porque no tengo los conocimientos
sanitarios como para saber el riesgo que implica. Sí sé que esto que han perdido les va a traer a los chicos la necesidad Claro, de un trabajo totalmente. de duelo, innegablemente. Tengo miedo de que si no lo hiciéramos, les trajera una pena mucho mayor, ¿no? Un Totalmente. peligro mucho mayor. Bueno, No lo sé, sinceramente. quiero recomendar muy especialmente El Duelo, que es el libro que acaba de editar el señor Gabriel Rolón, que ahí lo estás viendo. Y como ahora voy a hacer un momento de periodismo militante para despedirte, Gabriel. Mi militancia por el psicoanálisis, que vos tanto honrás y respetás. En el comienzo de tu libro decís que el psicoanálisis es el arte de poner sentido donde solo había angustia. Es el arte también de crear un vínculo que aloje tanto dolor. Y el analista es antes que nada un artesano cuyas herramientas son el conocimiento, la escucha, la intuición y la capacidad de mirar cara a cara el padecimiento ajeno. La verdad que me resultó sumamente conmovedor empezar de esta manera, así que quiebro una lanza por los psicoanalistas como vos y quiebro una lanza por el escritor que vuelve a ser un rocker y que auguro va a tener muchísimo. Así que un abrazo enorme, Gabriel, nos estamos yendo. Bueno, Luis, te quiero mucho. Te mando un abrazo Muchas gracias. enorme y gracias por tu Un generosidad. placer verte como siempre. Señores, soy Luis Novares y estos Animales 2020. Nos vemos mañana. Ahora se quedan, uy, qué bueno, con Julieta Ortega, Jay Mamón, Estelita. Buenas noches.